ya comienza a ver todo este conflicto, se comienza a sentir una vibra, güey, como una tensión política, güey. O sea, que a pesar de que digo, uno no estaba ahí, pero a nivel nacional se sentía porque se hablaba de eso, güey. O sea, era de que salías y la gente hablaba de eso. Es que antes la gente estaba más politizada, güey. Le interesaba mucho lo que sucedía en la política y la gente hablaba. Yo te digo, yo de morir más que en una casa donde esos temas eran comunes, güey. Pues hablabas y se sentía una tensión entre ellos, güey. Bien esto, luego, hay un enfrentamiento en Guadalajara porque era el otro fenómeno que apenas en ese periodo descubrimos, güey, que sabíamos que existían, pero no sabíamos qué tan impacto tenían, donde en Guadalajara, en el aeropuerto, asesinan al cardenal, güey. Y es donde agarran al Chapo. Y donde por primera vez, güey, veíamos en televisión abierta, güey, en una conferencia de prensa, güey, a un delincuente, güey, como el Chapo, güey. O sea, nunca se había dado eso en la historia, güey. Que en una cadena nacional, güey, estuvieran transmitiendo a alguien así, güey. Y te das cuenta el otro cáncer que estaba creciendo, güey. O sea, esa otra parte que nosotros veíamos, pero veíamos muy local, pero no veíamos que era toda una organización que se estaba formando en el país, güey. Toda una organización. Y ahí te vas dando cuenta de este otro fenómeno, güey. Entonces asesinan al cardenal, Camacho Solís comienza a tomar una fuerza descomunal, a la diferencia de Colosio, güey. Y ahí es donde se viene el aniversario del PRI y decide hacer un discurso que para muchos, uno de los discursos más emblemáticos en la historia de nuestro país, güey. Uno de los discursos que ha tenido mayor poder, no por el hecho de cómo lo dijo, güey, sino lo que dijo, güey. El contexto. Entonces ya cuando entiendes todos estos contextos, güey, cuando notas a un candidato que antes no pasaba, se rebela en contra del presidente de la República, obviamente que eso empieza a generar conspiración, ¿no? Estando dentro de su misma línea de... Ajá. Y entonces ya cuando sucede eso, güey, pues ya rediseña la elección Colosio, güey. Y él decide, güey, cambiar su estrategia electoral, güey. Comienza a irse a las comunidades más lejanas, güey. De hecho, su primer discurso, su primer evento de campaña fue en una de las comunidades más pobres del país. Recordarás mucho a Andrés Manuel, ¿no? Esa parte emblemática, güey. Se va y por cierto, güey, tuvo como cerca de 100 gentes nada más, güey. Era impensable que un evento del PRI, de un candidato del PRI a la presidencia de la República, solamente 100 gentes, güey. Eso quería decir que había quienes le estaban quitando el apoyo, güey. Que decían, no, güey, no. O sea, la orden es no apoyarte, güey. El chiste es de que pues ya se viene todo esto, güey. Se viene la elección. Trata él de platicar con mucha gente que estaba vinculada al tema del PRI, con los empresarios comienza a platicar. Y justamente, güey, encarcelan al hermano de Carlos Salinas, güey, por vínculos con el crimen organizado, güey. Y entonces se comienza a hacer más tensa la cosa, güey. Porque entonces vas viendo que eso ya es una porquería, güey. Entre ellos ya es una porquería. Y los empresarios, güey, comienzan poco a poco a sacar su dinero del país. Poco a poco. Colosio se reúne con los empresarios y le dicen, oye, no chinguen. O sea, el país se viene una crisis porque ustedes que están aquí son los que están sacando ese dinero. O sea, ¿por qué están haciendo eso? Y entonces comienza a haber ya una descomposición del sistema realmente. Comienza a haber ya un cambio muy terrible, güey. Y se viene de Taurinas, ahí en Tijuana. Y es pues donde sucede toda esta escena, ¿no? Que ya pues, supongo que la gran parte ya de la población mexicana conoce, güey. Pero te digo, y al último el punto, ni siquiera es ese día, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, es todo este contexto, güey.
Porque es cuando lo entiendes y es cuando dices, a ver, güey, a ver. Colosio teniendo el Estado Mayor Presidencial resguardándolo, las policías, la federal, o sea, todo esto, ¿cómo puede llegar una persona solitaria y hacer eso, güey? O sea, eso es impensable, güey, o sea, eso era inconcebible, güey, ¿sí me entiendes? Necesita mucha estrategia para planear. Pues claro, güey, o sea, y más, porque, ay, a veces sí. Y más, güey. Cuando analizas el... Ya tienes 3 cigarros prendidos aquí, güey. Cuando analizas el lugar, Ajá. pues completamente es una cueva, güey, ese lugar, güey. Pues es un lugar donde en cualquier situación de emergencia iba a ser un caos, güey. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya ahora la fiscalía, digo, de ese momento cuando sucede lo de Colosio, güey, pues recordemos, la esposa de Colosio tenía cáncer, güey. Entonces su esposa muere a los meses de que muere Colosio, güey. Pues era una historia muy triste, güey, de Colosio. Pero pues, realmente Colosio fue víctima de ciertas acciones que se provocaron que hubo una convulsión en el país, güey. O sea, no sé si fue conspiración o no, güey. Porque obviamente si ni los que tienen todas las herramientas lo han determinado, güey. Pero sí creo que fue una víctima de toda esta inestabilidad que tenía en nuestro país, güey. O sea, fue una víctima que... Digo, yo no sé hasta dónde pudo haber sido realmente un cambio, güey. ¿Sí me entiendes? Porque hay cosas que hay quienes no quieren que cambien. Pero más allá de eso, pues es triste su historia. Porque sí hubo unas situaciones ahí menos complejas. Pues sus hijos pequeños, güey. Ya después por ahí supe que Colosio tenía otra hija fuera del matrimonio. Y pues cosas que ya después empieza a salir por lo turbio. O sea, ya no nomás lo bonito de su discurso, sino ya la persona Colosio, ciertos errores, ciertas cosas que tenía. Y entonces todo el proceso de Aburto, güey, fue un proceso que fue, pues fue el primero que arrestaron. Que a pesar que ese día arrestaron a más gente, güey, fue el que salió a la luz pública más, Aburto. Y ahí es donde empieza a surgir la teoría de los diferentes aburtos, güey. Donde como mucha gente que estaba ahí, como vinculada al caso, se parecían, o sea, tenían ciertos rasgos parecidos, güey. O sea, ¿cómo es posible, güey? Ya después, yo te digo porque luego así he leído algunas cosas de ese tipo del caso Colosio, güey. Hay declaraciones, güey. De hecho, hace como unos 3 años desclasificaron el caso Colosio, güey. O sea, muchos archivos que tenían en el caso Colosio los desclasificaron y yo descargué todo, güey. Eran como unas 10,000 páginas, güey. Y me puse a leerlas, güey. O sea, de ciertos personajes que arrestaron, sus declaraciones, desde sus primeras declaraciones hasta las últimas declaraciones, güey. Y ahí menciona, por decir, cuando declaró la novia de Aburto, güey, ella menciona que Aburto estuvo en pláticas con ciertos personajes, güey, que después, o sea, esos nombres coincidían con los nombres que tenían algunos detenidos, güey. Precisamente con que era del CISEN, güey. Y entonces vas viendo así ciertas cosas, güey, ¿sabes? Detalles que dices, cabrón, o sea, esto está raro, güey. O sea, todas estas cosas están raras, o sea, cómo se fueron hilando tantas cosas, güey. Cómo allá había gente también que pertenecía al crimen organizado. Cómo había gente de todo lo que era el gobierno, el sistema judicial de nuestro país. O sea, eran cosas muy raras, o sea, cuando pueden decir, es que esto está raro, güey. O sea, sí está muy raro, güey. Y empecé y me metí, güey. Incluso me metí a ver la carpeta que decía de cuando lo que hallaron, los documentos que hallaron, que les llegó anónimamente como una maleta, güey. Un cofre donde venían el diario de Aburto, güey. Donde decía que él era el guerrero águila, güey. El caballero águila, el que iba a cambiar y que... Pero entonces... Notas ya después, con el tiempo, cuando hicieron análisis de bolígrafo y todo este rollo, pues te das cuenta que no era una letra de Aburto, güey. O sea, cosas así, dices, cabrón. O sea,
todo está raro. Luego, cuando arrestan a Burto, güey, ese día declara Burto que no se lo llevaron a la PGR, güey. Que se lo llevaron, bueno, ahora ya fiscal, antes era PGR, güey. Se lo llevaron, dice que él nomás escuchaba como olas del mar, güey. Que escuchaba como el mar. Pero que quien llegó a platicar con él fue Malio Fabio Beltrones, güey. Muy conocido político actual del prismo, güey. Entonces, ¿a qué fue, güey? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué fue, güey? ¿Por qué fue él? O sea, ¿por qué? Y fue alguien que lo mandó Carlos Salinas, porque era muy amigo de Colosio, güey. Entonces empieza a haber mucha convulsión. Luego Carlos Salinas le deja que la esposa de Colosio decida quién va a ser el fiscal que lleve ese caso, güey. El primer fiscal determina que fue una acción concertada, o sea que fueron varios individuos que realizaron esa operación. Luego, al finalizar, él mismo niega todo lo que dijo y dice que fue un asesino solitario. Y ahí precisamente o sea, como al principio dices esto y al final dices que fue, o sea, ya como ya tienes a un cabrón ahí arrestado, lo más fácil es decir, fue este güey, ya, carpetazo, vámonos. Entonces fue lo más sencillo, güey. Y entonces, en la investigación te vas dando cuenta que mucha gente relacionada, que estuvo en Lomas Taurinas, güey, que estaba siendo observada, güey, están siendo asesinados, güey. Y entonces, mucha gente que murió misteriosamente, güey. Bueno, es más, güey, ¿dónde está del CISEN, güey? O sea, ¿dónde está, güey? Después de ahí ya no se supo nada de él, güey. Y precisamente donde causa más controversia, güey, donde ven que esto se comienza a politizar, es porque precisamente quien estaba, el subdirector del CISEM, el subdirector operativo del CISEM, era García Luna, güey. Y García Luna fue el que habló a la fiscalía, a la procuraduría, porque él estaba detenido en la procuraduría del estado, güey. Habló y él mismo fue por él, se lo llevó y desapareció este individuo. Puedes decir, a ver, cabrón, todo el mundo voltearon, por eso todo el mundo dijimos, cabrón. O sea, García Luna, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué García Luna regresa esto si García Luna nadie lo conocía, güey? García Luna comenzó a conocerse más cuando Felipe Calderón lo nombró el secretario de seguridad. Pero entonces, como ya volteas y dices, cabrón, ¿y por qué Carlos Salinas lo tenía? ¿Por qué Carlos Salinas lo tenía ahí? ¿Por qué él después Fox lo tenía ahí? ¿Por qué Cedillo lo mantuvo? O sea, ¿quién es este güey, pues, güey? ¿Sí me entiendes? O sea, este güey, qué pinche... O sea, ¿por qué este güey determinaba o hacía cosas que afectaron mucho, güey, a nuestro país, güey?